Muy buenos días, hermanos. En este día domingo vamos a estar compartiendo la palabra de Dios y me gustaría continuar con un tema que yo comencé hace unos domingos atrás, y fue justamente acerca del tema de la ofrenda. No sé quiénes de ustedes pudieron estar, pero me gustaría que justamente recordemos acerca de esta doctrina que es tan importante en las Escrituras. Encontramos justamente que el tema de la ofrenda lo encontramos en el Nuevo Testamento, como que era una práctica en el tiempo del Señor Jesús y también fue practicada por la iglesia primitiva. Podemos recordar algunos pasajes que hablan justamente de que la ofrenda se practicaba en el tiempo del Señor Jesús. Por ejemplo, en Mateo 8:4 dice: entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Esto está hablando en el contexto del leproso que el Señor Jesús cura. Y le dice: muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Aquí se nos habla de una ofrenda establecida por Moisés. Después también podemos leer en Lucas 21:1, ya es un pasaje más conocido. Allí el Señor Jesús está en el templo y está viendo cómo ofrenda justamente el pueblo. Y allí justamente está este ejemplo hermoso de esta viuda. Pero vamos a leer solamente el versículo 1. Lucas 21:1 dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Allí vemos, el pueblo está ofrendando. Después también podemos leer otro pasaje en Juan 8:20. Dice: estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Estas palabras, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas. Aquí tenemos de que en el tiempo del Señor Jesús la ofrenda era algo justamente que se estaba practicando. Pero después de la muerte y resurrección del Señor Jesús, también encontramos que la iglesia primitiva tenía esta práctica de ofrendar. Vamos a leer solamente un pasaje en Hechos 21:26, donde el apóstol Pablo justamente se encuentra con una situación que ustedes la pueden leer mejor en el contexto, pero se trataba de un voto de Nazareo. Y había 4 judíos que el Señor Pablo justamente los lleva para que cumplan con esta ofrenda. Dice el versículo 26, Hechos 21:26, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Aquí Pablo habla de una ofrenda, Hechos registra, de una ofrenda que se iba a presentar por cada uno de estos 4 varones. Ahora, para nosotros poder entender esta práctica de la ofrenda en el Nuevo Testamento, necesitamos sí o sí remitirnos al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento es muy poco lo que nos habla acerca de la ofrenda, pero toda la instrucción y la enseñanza está dada en el Antiguo Testamento. Por eso vamos a ir justamente al Antiguo Testamento para tener presente justamente cómo fue el trato de Dios con su pueblo, porque la enseñanza de la ofrenda Dios la dejó muy bien detallada a su pueblo Israel. Lo primero que tenemos que considerar o entender de que la presencia de Dios en medio de su pueblo se iba a manifestar o estaba representada en 2 cosas. Primero, en el tabernáculo. Allí justamente la presencia de Dios estaba con su pueblo, mientras ellos
se conducían en el desierto, la presencia de Dios estaba en el tabernáculo. Luego que ellos llegan a la tierra prometida y ya se establecen allí, ven necesario construir el templo y ahora la presencia de Dios iba a estar en un lugar fijo como era el templo. La presencia de Dios estaba representada de esa manera, en el tabernáculo y en el templo. Es por eso que Dios lo que va a establecer como ofrendas estaban relacionadas a su presencia, pero estaban íntimamente relacionadas a estos dos lugares, el tabernáculo y el templo. Vamos a ver de que los judíos tenían en realidad 6 clases diferentes de ofrendas. Vamos a comenzar justamente con la primera de ella, que es el diezmo. Esto lo podemos encontrar allí en Levítico. Vamos a buscar Levítico 27, 30. Levítico 27, 30 nos habla acerca de esta primera ofrenda. Dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Versículo 32. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será entregado a Jehová. Aquí encontramos justamente el diezmo. Aparece justamente esta definición. Es una ofrenda, algo que debía entregar el pueblo. El diezmo, que esto habla del 10%. ¿El 10% de qué? El versículo 30, el diezmo de la tierra. Todo aquello que produjera la tierra, debía separar el pueblo de Israel el 10% de esa producción. Y el versículo 32 dice que el 10% del ganado debía ser justamente separado para Dios. Del ganado vacuno u ovejuno, debían ellos separar el 10% de esa cantidad, de ese ganado. Podemos leer en Números también 18, 26. Números 18, 26. Dice: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. El pueblo ofrendaba el diezmo que iba justamente destinado a los levitas, al mantenimiento justamente de los levitas, que eran las personas que estaban dedicadas tiempo completo a cuidar el tabernáculo. Y eran los encargados de trasladar el tabernáculo, de llevar el tabernáculo en el desierto, y eran los encargados de realizar toda la serie de sacrificios que ya vamos a ver más adelante. Entonces, ellos, el pueblo, cuando ofrendaba para el mantenimiento de estas personas que estaban dedicadas tiempo completo justamente a este ministerio. Y los levitas, al recibir ese 10% que traía cada tribu y cada familia, ellos aún de eso recibido debían separar el 10%. Ellos también debían presentar el diezmo. También lo encontramos en Deuteronomio 14, 22, otro versículo que dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Acá tenemos otro detalle más en cuanto al diezmo, y es que se hacía, ¿cuántas veces? Se hacía cada año, es decir, una vez al año, toda tribu, toda familia debía justamente separar el 10% de sus animales y de sus cultivos. Entonces, aquí un poquito encontramos alguna diferencia en cuanto a la práctica de hoy. Hoy hay iglesias que justamente establecen el diezmo. Pero el diezmo fue establecido muy claramente aquí en el Antiguo Testamento. Y aquí se nos habla de que el diezmo era una vez al año.
cuando hoy hay iglesias que a lo mejor están enseñando de llevar el diezmo semanalmente o mensualmente. Esto no es bíblico. El diezmo fue establecido anualmente. Aparte, el diezmo, hoy hay iglesias que piden justamente dinero. Cuando el diezmo en realidad fue establecido por Dios, no era dinero lo que debían llevar ellos, sino específica y claramente encontramos en la Escritura de que el diezmo se trataba de la cosecha, se trataba de los frutos, se trataba de animales, el 10% del ganado vacuno y ovejuno, eso eran animales y frutos de la tierra. Aún los árboles estacionales que producían 1 o 2 veces en el año su fruto, debían ser cosechados y presentarse justamente el diezmo de eso. Entonces vemos de que aquí el diezmo que hoy practican algunas iglesias no es bíblico, solamente el término es bíblico y el porcentaje, pero no la forma como Dios lo había establecido. Y el diezmo iba destinado específicamente a los levitas, iba destinado a las viudas, a los huérfanos y a los pobres. Ese es otro detalle también diferente que lo encontramos aquí en Deuteronomio 14, vamos a leer el 28 y el 29. Dice, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, vuelve a aclarar de que es anual, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá ¿quién? El levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, aquel que no era judío, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. Fíjense, el diezmo iba destinado justamente a los levitas, a los extranjeros, a los huérfanos, a las viudas y a los pobres que había justamente en Israel. Escuchaba la vez pasada de un hermano que visitando Israel, Jerusalén, le llamó la atención un detalle. Él comenzó a ver que en todas las puertas de allí de la ciudad, en las puertas de las casas de familia, estaban colgadas distintas bolsas y que de pronto pasaba alguien y sacaba una bolsa y se la llevaba. Al rato pasaba otra persona y sacaba otra bolsa. Y así podían llegar a sacar todas las bolsas que habían sido colgadas allí. Él, sorprendido, pensando que se trataba de gente que estaba robando algo, pregunta justamente allí a qué se debía eso. ¿Qué es eso que estaban haciendo estas personas de sacar las bolsas que estaban colgadas en las puertas de esas casas? Y allí le explicaron a este hermano que eso era una costumbre judía de que en esas bolsas había alimento. Y ese alimento era justamente colgado, el alimento que estaba de más, era una costumbre judía que ellos colgaban el alimento para que cualquier huérfano, extranjero, viuda, pudiera llevarse una bolsa a la casa y de esa manera tenía el sustento para el día. Y esto las familias lo hacían todos los días. Es decir, todos los días los pobres y los huérfanos y las viudas podían pasar y sacar de cualquier puerta de cualquier casa el alimento que necesitaba para ese día. Fíjense, esta es una práctica que el pueblo de Israel hoy la conserva todavía y estuvo enseñada aún en este tiempo de Moisés. Y fíjense la última parte del 29, dice, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren, para que Jehová tu Dios te bendiga. Fíjense, ellos estaban instruidos por Dios de que ellos iban a ser bendecidos de acuerdo a lo que ellos estaban dando. Ellos relacionaban lo que daban, lo iban a recibir en bendición de parte de Dios. Esto es algo que estaba muy formado en la cultura y en la mente del judío. La bendición de Dios está basada en lo que yo le doy a Dios. La primera ofrenda entonces dijimos que era el diezmo. La segunda ofrenda se trataba de ofrendas voluntarias. Estas ofrendas voluntarias eran destinadas a proyectos especiales. Surgían las ofrendas voluntarias cuando surgían
proyectos especiales. Por ejemplo, en Éxodo tenemos allí el capítulo 36, vamos a leer Éxodo 36, el versículo 3, Éxodo 36, 3, justamente aquí se está estableciendo justamente cómo iba a ser construido el tabernáculo. Y era un proyecto especial, el tabernáculo, la construcción del tabernáculo. Y dice 36, Éxodo 36, 3, y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. ¿Quiénes son los que tomaron? Moisés había elegido personas sabias, inteligentes, orfebres, diseñadores que sabían trabajar en la madera, en el metal, y los había convocado para que todo lo que el pueblo ofrendara, ellos lo pudieran justamente tomar y comenzar a fabricar este diseño especial del tabernáculo. Y estas personas dice que tomaron todo eso que el pueblo había ofrendado. Dice la última parte del 3, y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana. Ofrenda voluntaria. Esta era otra clase de ofrenda. El pueblo traía para un proyecto especial la ofrenda voluntaria. Tanto, dice el 4, que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrendar más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Vamos a buscar también otra ofrenda voluntaria que se da en Primera Crónicas, vamos a leer aquí el capítulo 29. Ya estamos en el contexto del rey David, estamos hablando de este rey que justamente quería construir el templo para Dios, y era ocasión para una nueva ofrenda voluntaria. Lo fue el tabernáculo, una ofrenda voluntaria, y ahora lo era el templo, la construcción del templo. Vamos a leer Primera Crónicas 29, del 2 un poquito en adelante. Dice: yo con todas mis fuerzas, dice David, he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, negras, de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Y allí habla de todo lo que dio él. Salteamos al 5. Oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. Fíjense esta pregunta: ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Fíjense, aquí había un proyecto particular que era la construcción del templo. El rey David había ya separado, dice: yo tengo en mi tesoro particular separado todo esto para el templo, para la construcción del templo. Fíjense, lo que David realmente había separado, yo creo que era más que suficiente para construir el templo y todos estos detalles hermosos que el templo iba a tener. No hacía falta que nadie más ofrendara, era el rey que tenía toda la riqueza. El rey David tenía abundancia y él había separado lo mejor, y sin duda abundantemente, era suficiente lo que David tenía. Pero no obstante eso, él convoca al pueblo, le da la oportunidad al pueblo y dice: ¿quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? ¿Quién quiere participar también en esta obra? La ofrenda voluntaria fue una segunda clase de ofrenda que el pueblo de Israel también practicó.
pasamos a una tercera clase de ofrenda y esta está relacionada con los sacrificios. Ellos debían ofrendar para acercarse justamente a Dios. Y tenemos 5 clases de sacrificios que el pueblo de Israel presentaba justamente ya en el templo. Uno de los sacrificios se llama holocausto. En el holocausto se daba un becerro. Esto era necesario para poder acercarse a Dios, para poder ser aceptado por Dios. Todo judío debía presentar el holocausto, solamente para presentarse ante Dios. Y debía presentar ya sea un becerro, una oveja, una cabra, una tórtola o palomino, y esto era según el poder económico o adquisitivo justamente de la persona, del ofrendante. Entonces tenían toda esa posibilidad de presentar un becerro, una oveja, una cabra, una tórtola o un palomino. Nadie estaba exento de esto. Para acercarse a Dios, en el holocausto debían justamente llevar alguna de esta clase de animal. Después tenemos un segundo sacrificio que consistía en la oblación, que acá no se entregaba ningún animal porque no había derramamiento de sangre. En esto de la oblación se entregaba grano, es decir, la harina fina y aceite de olivo. Esto lo encontramos en Levítico capítulo 2. Del holocausto me olvidé darle la cita, si ustedes quieren leerlo bien, es el Levítico 1. De la oblación lo encontramos en Levítico 2. Allí se ofrendaba, entonces se presentaba ante Dios harina fina y aceite de olivo, con lo cual se hacía una especie de pan que justamente se presentaba a Dios. El tercer sacrificio era, o la tercera ofrenda que estaba relacionada con un sacrificio, era la ofrenda de paz. Que esto era cuando estaban en paz con Dios o en amistad con Dios. Lo encontramos en Levítico capítulo 3, cuando uno se sentía bien con Dios, aún sintiéndose bien con Dios, debía ofrecer un sacrificio, una ofrenda, que era la ofrenda de paz. Y esta consistía en un vacuno o una oveja, que podía ser macho o hembra. No había problema en esto. Después, para otro sacrificio, era el sacrificio por el pecado. En esto, si había pecado, si la persona justamente se consideraba, identificaba un pecado, ahí lo encontramos en Levítico 4, podemos leerlo. En definitiva, lo que debía presentar era un becerro por el pecado. Y finalmente, un quinto sacrificio que ellos tenían, debían ofrendar, justamente era el sacrificio por la expiación, se llamaba. Esto lo encontramos en Levítico ya capítulo 5. Este era por un pecado que se hacía con alevosía, que se hacía con intención. Entonces esta era otra clase de sacrificio, otra clase de ofrenda que debían presentar. Y aquí debían presentar un cordero, una tórtola, un palomino o flor de harina, según el poder económico también del ofrendante. Todo esto que ellos ofrecían tenía justamente un significado especial. En primer lugar, hay algo, antes de seguir avanzando, vamos a rescatar o resaltar algo. Fíjense, en los sacrificios, en estas ofrendas que ellos debían presentar casi siempre un macho. Fíjense de que el macho en cualquier tipo de ganado, vacuno, porcino, de las ovejas o de los camellos, siempre el macho es el más caro, porque es el más importante, es el semental. El toro vale mucho más que cualquier vaca. El potro vale mucho más que cualquier yegua. Y así encontramos de que el macho en cualquier raza es más importante y más valioso, más caro económicamente que cualquier otro animal o que cualquier hembra de su tipo. Y justamente esto es lo que Dios les pedía. Les pedía lo más caro, les pedía el becerro.
y les pedía un becerro especial, no podía ser cualquier becerro. Tenía que ser de 1 año, tenía que ser macho, tenía que ser de 1 año, tenía que ser sin defecto. Lo mejor era para Dios. ¿Por qué Dios exigía tanto? ¿Por qué era tan exigente Dios? Dios les estaba enseñando a ellos de que la comunión con Dios, de que el acercarse a Dios tenía un precio. Esto el pueblo de Israel lo iba aprendiendo. Acercarse a Dios, la comunión con Dios, tenía un precio. Todo esto era quemado, todos estos sacrificios, estos animales eran quemados. Es decir, se convertía algo material, como era el animal, en algo inmaterial, como era el humo que subía. Fíjense, algo material se convertía en algo espiritual. Y lo espiritual, el humo, era lo que justamente subía a Dios. Y subía como un olor fragante. Era lo que recibía Dios. Es decir, algo quedaba en la tierra, pero algo subía a Dios. Hermanos, eso también sucede hoy con nosotros. La ofrenda que le traemos a Dios, algo queda aquí en la tierra, porque es una ofrenda material. Pero algo de esa ofrenda también está subiendo a Dios. Dios no necesita nuestro dinero, pero sí sube a Él. El dinero queda en la bolsa donde la depositamos. El dinero queda para sufragar los gastos que hay en la iglesia o para el destino terrenal que tienes esa ofrenda. Pero algo sube a Dios y es lo que ha estado en nuestro corazón al entregar, al ofrendar eso. Seguimos avanzando, hemos visto 3 ofrendas del pueblo de Israel, pero hay una cuarta ofrenda y que está relacionada con las fiestas. Eran ofrendas ceremoniales y que están relacionadas con las 7 fiestas, grandes convocatorias que tenía el pueblo de Israel. Simplemente las vamos a nombrar a estas fiestas, que era Pascua, era Pentecostés, era trompetas, tabernáculos, la fiesta de las luces, la fiesta del gozo y expiación. Eran en definitiva todas las fiestas que el pueblo de Israel tenía. Y en estas fiestas ellos debían justamente presentar estos sacrificios. Es decir, ellos en las fiestas no podían ir con sus manos vacías. Y había 3 de estas fiestas que eran obligatorias. Eran obligatorias para todo varón, justamente. 3 fiestas que eran anuales y obligatorias. Esto lo encontramos en el libro de Éxodo, podemos leerlo allí rápido nomás. Éxodo capítulo 23. Éxodo 23. Vamos a leer desde el 14. Éxodo 23, 14 dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levaduras guardarás. 7 días comerás, y va dando justamente allí un detalle. El versículo 16, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, o era lo de Pentecostés. Estaba allí nomás también la fiesta de la siega, la fiesta de Pentecostés. Ellos también debían presentarse. Y dice el 17, 3, seguimos completando el 16, dice, también la fiesta de la siega, era la segunda fiesta, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Esta fiesta de la cosecha se refería a la fiesta de los tabernáculos, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Fíjense, de todas estas fiestas había 3 a las cuales ellos no podían faltar. Y a esas fiestas ellos debían presentarse con alguno de estos sacrificios. Algunos a lo mejor presentaban 3 de estos 5 sacrificios que mencionamos antes. Otros a lo mejor necesitaban presentar 2, u otros a lo mejor 1 solamente, o algunos necesitaban los 5, pero debían presentarse con todos estos animales, con todas estas ofrendas. Era un costo para ellos
la comunión con Dios, el acercarse a Dios. Seguimos avanzando. Tenemos una quinta ofrenda. Una quinta ofrenda estaba relacionada con la sección judicial moral. Aquí les voy a dar un ejemplo de esto. Por ejemplo, cuando se tenían que purificar la mujer luego de haber dado a luz, la purificación por el parto, debían ellos presentarse justamente la mujer en el templo. Es lo que encontramos en el caso de María, la mamá del Señor Jesús, que ella justamente se presenta para la purificación y se presenta con una ofrenda muy sencilla, porque ella no era de un poder adquisitivo muy elevado, por eso presenta justamente algo acorde a ella. Pero tenía que presentar una ofrenda porque moralmente había sido establecida por Moisés, por el parto de la mujer, ella debía purificarse con una ofrenda. También los leprosos debían justamente cumplir con una purificación y allí había una ofrenda especial que ellos debían presentar ante el sacerdote. Es decir, había una quinta clase de ofrenda que estaba relacionada con la sección judicial moral de los judíos. Y llegamos a la sexta y última clase de ofrenda. Y esta se trata de las trompetas o los cofres. Aquí nosotros encontramos, ellos tenían 13 cofres o 13 trompetas, 13 cofres o urnas, podemos decir, que tenían para depositar la ofrenda. ¿Por qué las llamaban también trompetas? Porque justamente tenían como la forma de una trompeta. Vieron que la trompeta viene con una parte fina hacia arriba y después se hace más grande en la salida del sonido. Bueno, la forma justamente de estos jarrones para la ofrenda que ellos tenían esta forma. Era como una botella, pero como reducida al medio. Tenía una boca arriba, la reducción, y hacia abajo cerrada la base. Es como un reloj de arena. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Tiene la parte reducida, uno lo da vuelta y la arenita va bajando de a poquito. Bueno, ese era el sistema o la forma que tenía justamente. Por eso ellos la llamaban cofres o trompetas. Cofres o trompetas. Y de esta manera ellos depositaban en la parte de arriba el dinero que ofrendaban y eso caía y quedaba justamente en la parte de abajo. Bueno, estas trompetas o cofres eran 13. ¿Por qué eran tantos? ¿Por qué habían sido establecidos estos cofres? Se habían buscado los cofres para ofrendarse. No era que ellos tenían que ofrendar animales, no era que ellos tenían que ofrendar tórtolas, algunas aves, granos de harina o aceite de oliva. ¿Eso iban a meter dentro de estos cofres, de estas trompetas? No. ¿Saben? Las ofrendas de animales y aceite de oliva y los frutos, eso lo debían justamente seguir presentando ellos. Pero no todos los judíos eran dueños de campos para poder separar, por ejemplo, el diezmo de sus frutos, porque ellos no eran los dueños de esos frutos, ni de esos árboles, ni los dueños de esa cosecha. Muchos de ellos no tenían tampoco ganados, no tenían becerros, no tenían aves, no tenían ovejas. Entonces, ¿cómo hacían esa gente que eran jornaleros, que trabajaban en esos campos, trabajaban en la siega, trabajaban con los animales, pero no eran los dueños? Ellos no podían tomar de eso para presentar en los sacrificios. Ellos eran jornaleros, ellos cobraban un dinero, un sueldo tenían. Entonces, estas trompetas o cofres eran destinados justamente a estos judíos que eran jornaleros, que eran siervos, que trabajaban, que no tenían sus animales, que no tenían campos ni tenían vacas. Entonces, ellos, ¿qué hacían con esto? El dinero, el becerro,
equivalía a una cierta cantidad de dinero. El palomino equivalía a una cierta cantidad de dinero. La leña equivalía a una cierta cantidad. El incienso, el aceite, todo tenía su equivalencia monetaria. Entonces, este jornalero separaba justamente el valor del becerro. Y ese dinero lo depositaba en el cofre, justamente, o en la trompeta de los becerros. Por eso tenían 13 trompetas o 13 cofres. ¿Saben? En el cofre o la trompeta número 1 y la trompeta número 2, de las 13, la 1 y la 2, allí depositaban el impuesto del templo. Esto también estaba establecido. Ya para el mantenimiento justamente del templo, en la época del rey David, y los templos que fueron después reconstruidos, y aún en el mismo templo que existió en el tiempo del Señor Jesús, había un impuesto que se había establecido. El impuesto del templo era la dracma, pero ellos lo depositaban en la trompeta 1 y en la trompeta 2. En la trompeta 3, allí depositaban el precio de la tórtola. Lo que valía una tórtola, eso justamente era depositado allí. En la trompeta número 4 depositaban el valor de la paloma. En la trompeta número 5, el valor de la leña del holocausto. Fíjense, ellos debían poner y ofrendar todo lo que era necesario para los sacrificios. Los sacrificios eran muchos animales. Y esos eran quemados, ¿con qué? Con fuego. ¿Y ese fuego dónde venía? De la leña. ¿Y quiénes aportaban la leña? ¿Los sacerdotes? ¿Los levitas? No, eso lo debía aportar el pueblo. El pueblo debía llevar, junto con su animal, debía llevar también la leña para el sacrificio. Y el jornalero entonces también tenía que pagar el precio de la leña de su sacrificio. Y esto lo hacían en el cofre o la trompeta número 5. Allí colocaban el valor de la leña del holocausto. En la trompeta número 6 colocaban el valor del incienso. En la trompeta número 7 era el valor de los vasos de oro, porque esos vasos se iban renovando. Los vasos de oro se iban ensuciando, así que había que limpiarlos y mantenerlos y renovarlos. Y allí se depositaba justamente el dinero que se destinaba justamente a los vasos de oro. Ahora tenemos la trompeta o el cofre número 8, 9, 10, 11 y 12, 5. Esto estaba relacionado con los 5 sacrificios que nosotros hablábamos. El sacrificio del holocausto. Lo que se presentaba en el holocausto, dijimos que era un macho, ya sea un becerro, una oveja, una cabra, se depositaba en el 8 justamente el valor del becerro. En el 9 se depositaba para la oblación, o sea, para la harina fina, para el aceite de olivo que dijimos, se depositaba el equivalente en dinero para eso. En el 10, para la ofrenda de paz, que era justamente un vacuno u oveja, ya sea macho o hembra, se depositaba el valor del dinero de un vacuno o de una oveja. En el 11 era por el sacrificio, por el pecado, que acá debían presentar un becerro. El equivalente al becerro era depositado en este cofre. Y el 12 era para la expiación, cuando había un pecado con alevosía, debía ofrecerse un cordero, una tórtola, un palomino o flor de harina, y eso era depositado en dinero por el jornalero en este cofre o trompeta número 12. Y quedaba también la trompeta número 13, que era justamente allí las ofrendas voluntarias. O sea, las ofrendas voluntarias era cuando había algún proyecto especial. Allí justamente se depositaba esto. Y fíjense que el Señor Jesús, hablando en cuanto a este tema de las trompetas, Él deja una enseñanza también para tener en cuenta. Vamos a leer en Mateo capítulo 6, ya vamos a ir terminando con nuestro estudio. Mateo capítulo 6, cuando está hablando en un contexto de ofrenda, de limosna específicamente.
porque la limosna era una manera de ofrendar también para los pobres, para los necesitados. Pero fíjense en Mateo 6:2. Dice, cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dice, cuando pues des limosnas, no hagas tocar o sonar trompeta. ¿Saben? Esta palabra aquí, trompeta, no se está refiriendo al instrumento. No era que allí llegaban a ofrendar y había músicos que justamente hacían sonar sus trompetas. No, esta palabra aquí, trompeta, se está refiriendo al cofre que tenía la forma de trompeta. Ellos estaban acostumbrados a ofrendar allí. Por eso el Señor Jesús les dice, no hagan sonar la trompeta. ¿Saben lo que hacían ellos para ser vistos por los hombres? Ellos depositaban justamente, en el tiempo del Señor Jesús, tenemos que aclarar, no había billetes, había monedas de mucho valor. Entonces, la persona que quería ser vista buscaba de cambiar esa moneda de gran valor, la cambiaba por su equivalente en muchas monedas de menor valor. ¿Qué conseguía esta persona con ese cambio? Conseguía, en vez de tirar una sola moneda, conseguía tirar quizás 100 monedas o 20 monedas. ¿Y qué es lo que hace más ruido en un cofre que era, o en una trompeta que era hecha de un material metálico? Hace ruido. Pero si tira uno una moneda, ¡cling!, capaz que haría eso solamente. Pero si uno tira 20, 30 o 100 monedas chicas, eso hace mucho ruido. Entonces eso es lo que les dice el Señor Jesús aquí. Cuando pues des limosna, cuando vengan para dar justamente para los pobres en el cofre, en la trompeta de los pobres, no hagas que la trompeta, que ese cofre haga tanto ruido para ser visto. Porque todos se escuchaban y se daban vuelta y veían, ¡uy, la cantidad! Todo lo que está cayendo hace mucho ruido. Y decían, ¡qué bien! Todo lo que ha ofrendado. Y capaz que había ofrendado el valor de una moneda grande nada más. Pero ellos, para ser vistos, lo habían cambiado en muchas moneditas pequeñas de menor valor para que haga ruido. Fíjense, el Señor Jesús está enseñando esto, de que no tiene que ser vista la ofrenda. La ofrenda es secreta, la ofrenda es privada. Lo que ellos traían para el Señor no debían hacer tanto ruido, porque si era así, los demás sabían lo que ofrendaban, ya tenían su recompensa. Realmente Él enseña después un pasaje hermoso cerca de la ofrenda, cómo debía ser en secreto, en privado. Vamos a cerrar este tiempo de que hemos estado viendo estas 6 clases de ofrenda del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había sido instruido por Dios a ofrendar. Por eso en el Nuevo Testamento no hay mucha enseñanza acerca de la ofrenda, porque realmente toda la enseñanza está dada en el Antiguo Testamento. Pero, ¿qué podemos rescatar como alguna enseñanza para nuestras vidas? En primer lugar, ellos aprendieron que el tabernáculo y los levitas debían ser mantenidos por ellos. Y fíjense, hermanos, nosotros también tenemos hoy este compromiso también. Hoy tenemos un local evangélico, tenemos un templo construido, un edificio, el cual requiere un mantenimiento. Hay personas que están limpiando justamente nuestro templo. Hay impuestos que nuestro templo tiene que pagar. Y es digno que nuestra ofrenda sea destinada al mantenimiento justamente y al pago de los impuestos de nuestro local. Aún también si hoy tuviéramos un pastor, que vendría a ser como los levitas, que eran mantenidos por el pueblo, así también hoy lo sería un pastor que está dedicado tiempo completo a la iglesia, o los misioneros que están dedicados tiempo completo a esta obra. Es digno de que ellos sean mantenidos por la iglesia y que nuestra ofrenda sea destinada a esa clase de personas que están trabajando tiempo completo. También ellos, cuando se
cuando se presentaban justamente en las fiestas, cuando subían al templo, ellos debían llevar de sus ofrendas y realmente ellos miraban la bendición de Dios. Dios les había dado esos becerros, Dios les había dado esos frutos. Era lo que Dios les había dado, lo que ellos tomaban para darle a Dios. Fíjense, esto les llevaba a ellos a hacer memoria de un Dios que les había bendecido. Les llevaba al mismo pueblo a mirar la bendición de Dios y tomar de esa bendición y de lo recibido darle a Dios. Hermanos, esto es lo que también sucede hoy cuando nos presentamos delante de Dios, cuando vamos a la casa de Dios. Debemos mirar la bendición que Dios nos ha dado. Mirar hacia atrás en la semana, cómo Dios nos ha prosperado en lo material, cómo Dios nos ha bendecido en lo familiar, en lo espiritual, y tomar de esa bendición y acercarnos a Dios y ofrecerle a Dios nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra ofrenda material, nuestro dinero, mirando y reconociendo de que es Dios quien nos ha bendecido. Por eso el salmista dice en Salmo 103:2, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, ninguna de sus bendiciones. Hermanos, nosotros debemos recordar y mirar la bendición con la que Dios nos ha bendecido y llevarle a Él nuestra alabanza, nuestra gratitud, nuestro dinero y ofrendarlo en la iglesia, sin olvidarnos de cómo Dios nos ha bendecido. Y una tercera quizás enseñanza que podemos sacar es que los judíos sabían que el acercarse a Dios tenía un precio. Ellos debían llevar su becerro. Aún los jornaleros sabían que debían depositar el dinero allí en los cofres. Tenía un precio. La comunión con Dios, la relación con Dios tiene un precio. Y hermanos, eso sucede también con nosotros. Debemos considerar de que nuestra comunión con Dios tiene un precio. David mismo dijo en 2 Samuel 24:24, se los leo, dice, y el rey dijo a Arauna, el rey David dijo a Arauna, no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. No ofreceré a Jehová mi Dios holocausto, ofrenda, que no me cueste nada. Hermanos, nosotros cuando nos acercamos a Dios, a la comunión con Dios, en nuestra casa, en nuestra iglesia, debemos saber que la comunión con Dios tiene un costo. No nos podemos acercar a Dios de una manera sencilla, de una manera la y común. Debe haber un costo, debe haber un precio que debemos pagar para acercarnos, para estar en comunión con Dios. Que el Señor pues nos ayude. Esto es lo que hemos llegado a ver acerca de la ofrenda en el Antiguo Testamento. En un próximo domingo, en un próximo encuentro que tengamos, vamos a ver la ofrenda ya en el Nuevo Testamento. ¿Habrá cambiado algo del Antiguo Testamento? ¿Se tomarán algunos principios del Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento? Eso lo vamos a ver en un próximo encuentro. Que el Señor nos bendiga y que podamos disfrutar en familia este tema, esta semana, y estar pendientes de ver la bendición de Dios para nuestra vida y de esa bendición decir, alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén.